Hola Leones, ¿qué tal? Muy buenas noches, tarde o día, de donde quiera que nos esté viendo en este momento. Yo soy Arturo Herrera, conocido como León Economista, y hoy tengo pues un invitadazo como pocos. Un invitado que llegó aquí a Guadalajara y pues qué más, lo aproveché porque quién sabe cuándo va a volver. Antonini de Jiménez, ¿cómo estás Antonini? ¿Qué Arturo, tal? muy bien, muchísimas gracias de tenerme aquí contigo y a todos los que nos verán pues en un futuro reciente. Muy feliz de acompañarte, claro que sí. Excelente. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar acá en Guadalajara? Pues muy poco, un día, pero ese día vamos a hacer que dure toda una eternidad. No solo por los sitios donde estaremos, sino por las cosas que diremos. Y hablaremos de la cosa más eterna de todas, la libertad y su influencia en la economía. Estaremos mañana en la Universidad de Guadalajara y también por la tarde en algún centro de investigación hablando sobre libertad y economía. Son temas muy interesantes. Y para quienes no lo conocen, y aquí lo ven con un look muy juvenil, el señor es doctor en economía por la Universidad de Sevilla. Ciertamente, Sí, ciertamente, sí, por la Universidad de Sevilla, estudié también en Inglaterra, la LSI, y ahora soy profesor en la Universidad Católica de Pereira, en Colombia, y amén de otros lugares, viví en Camboya, en México, bueno, en algunos sitios por ahí. Siempre en países en desarrollo, para entender las causas de la riqueza y pobreza de las naciones, que a pesar de que después de más de 200 años de Adam Smith hemos hecho grandes investigaciones y hemos pues, desarrollado muchos de estos campos, todavía hay mucho que decir y mucho que desarrollar a este propósito. Ok, dices que estás en países... Yo les digo países subdesarrollados. No es cierto. Son países en vías de desarrollo, está bien. Con optimismo, seamos optimistas, aunque esas vías se vean lejanas, ¿no? A ver si. ¿Qué patrones has notado de estos países en vías de desarrollo respecto a países que ya están desarrollados? Hay un patrón único que es aquel que explica el secreto del desarrollo. Las teorías del desarrollo siempre se han concentrado, a mi juicio, en estupideces, efectos secundarios, lo que son efectos y no causas del desarrollo. La educación, la sanidad, la población, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que vertebra la salud económica de un país es la libertad que tiene su pueblo, la libertad de la que gozan las personas para poder relacionarse económicamente. Es decir, no es cuánto nos relacionamos económicamente, sino con cuánta libertad la hacemos. Y la libertad te lleva pues a la innovación te lleva al crecimiento, el crecimiento te lleva a los rendimientos crecientes y todo eso finalmente al bienestar. Donde no hay libertad hay obediencia, y donde hay obediencia no se puede exprimir la creatividad y la capacidad de las personas, que es el verdadero valor de la economía, las personas pero libres, no las personas esclavas o semiesclavas o semilibres, sino completamente libres. Y ahí es donde yo siento que se revela el verdadero secreto de la economía y del desarrollo. Los países ricos son ricos porque son libres. Los países pobres son pobres porque no son libres. Justamente creo que por ahí hay una frase de Friedrich Hayek que habla sobre qué suerte, ¿no? Qué suerte que la libertad, aparte de ser un valor intrínseco, qué suerte que la libertad conlleva también desarrollo económico. Porque si no fuera así tendríamos, digamos, es un desincentivo menos. Sería un desincentivo. Y yo diría incluso un poco más allá, no diría tan siquiera suerte. Ni tan siquiera una happy coincidence, ¿no? Una coincidencia feliz. Yo más bien diría que es, pues, la consecuencia natural de exprimir al máximo lo que somos las personas. El valor de las cosas no lo dan los objetos. El valor de las cosas no lo da ni tan siquiera la demanda, como últimamente se tiene en cuenta a partir de la teoría utilitarista, ¿no? El valor de las cosas la da la cantidad de libertad y con ello las distintas opciones que puedo hacer uso de ellas. Tú, yo, valemos más dando clase en Estados Unidos que en México, no porque sepamos más en Estados Unidos que en México, sino porque lo que las personas pueden hacer con aquello que le enseñamos nosotros es mayor en un país libre que en un país que no es completamente libre, siendo nosotros exactamente lo mismo. Esa es la actitud revolucionaria. Somos más donde la libertad es más respetada. Ok, quiero hacer una serie de preguntas en torno a todo esto. Dices que la diferencia entre un país desarrollado y uno en de vías de desarrollo es el nivel de libertad. Se suele decir que pues la esclavitud ya terminó. Dice, no, pues si tú lees la Constitución mexicana dice que la esclavitud está abolida. Entonces, ¿cómo es que México u otros países que tú has observado no son libres? ¿O tú qué dirías que
Bueno, una cosa es que se acabe la esclavitud y otra cosa es que se acaben las cadenas. Es decir, hay formas actualizadas de esclavitud. Evidentemente no vivimos en la esclavitud de la época de Alejandro Magno o de los griegos y los romanos, vivimos en otro tipo de esclavitud. Por ejemplo, esclavitud hoy día es sucumbir a la autocensura de lo políticamente correcto. Eso es esclavitud. Esclavitud, por ejemplo, hoy día es creer en cualquier versión de ti mismo y con ello que el Estado sea garante de tu propia libertad. Eso también es esclavitud. Esclavitud, por ejemplo, es no ser capaz de ser coherente contigo mismo y buscar la verdad de las cosas. Eso es no ser una persona libre. Y con eso hay miles de ejemplos que podemos llevar. Es estar en una relación tóxica sabiendo que es tóxica y continuarla. Eso, por ejemplo, también es esclavitud. Entonces, si uno coge un cuaderno y empieza a sacar aquellas cosas que sabe que no debería de estar haciendo y que sin embargo hace, se dará cuenta que la esclavitud es algo mucho más grande. Uno, que el Estado, y dos, que las cadenas. Ok, entonces tú piensas que hay dos factores, o más bien, pues sí, dos grandes factores en la esclavitud o en la falta de libertad. Primero está el individuo que, no sé si entendí bien, elige o tiene unas cadenas que elige o no elige, pero ahí las tiene. Finalmente está el Estado o el gobierno, que también ejerce cierto poder sobre los individuos. Sí. Bueno, yo diría básicamente que para entender qué es la libertad, ¿qué voy a entender por la libertad? Mucha gente cree que la libertad es hacer lo que te dé la gana. No, la libertad es hacer lo que tienes que hacer porque te da la gana, que es distinto. ¿A qué me refiero yo en este sentido? La libertad es como un camino. Es un camino que te lleva a la mejor versión de ti. A todo aquello que es capaz de expresar lo que tú realmente eres en tu mayor potencial. La libertad es el camino que te lleva a eso. Pero si tú no crees en tu mayor potencial, por ejemplo, tú ya crees que tú eres lo mejor de ti, pues no querrás caminar por la libertad. Querrás caminar por el reconocimiento, por ejemplo, de un gobierno que reconozca tus dolores, que reconozca tus injusticias, por un gobierno que reconozca tu sexualidad, por un gobierno que reconozca cualquier cosa que en aquel momento te parezca conveniente y necesaria. Sin embargo, si sabes que tú no eres la mejor versión de ti mismo y que quieres luchar para alcanzarla, sabrás que el Estado no puede darte en eso, que lo único que puede hacer es no joderte, no poner trabas en ese camino que va a buscarte y encontrarte a ti mismo. Entonces el Estado tiene que estar ahí para no poner trabas. Muchos creen que el Estado tiene que estar para regular los desmanes del mercado. El único que regula los desmanes del mercado es el ansia del hombre por ser libre. Eso es lo único que puede poner cortapisas a la libertad de mercado. El ansia del hombre por ser más libre, no un Estado regulador que me diga aquí o allá. No, además el tema de que el mercado necesita regulación, usualmente lo sacan ya cuando las cosas están exageradamente mal. Y, por ejemplo, aquí en México hay un fenómeno que yo he notado. La gente se queja del precio de las rentas, del precio de las casas, en lugar de quejarse de, oye, ¿por qué se gana tan poco en México? ¿No? Totalmente. Pues ¿tú sabes por qué ocurre eso? Yo creo que ocurre no solo en México, en todo el mundo, porque la gente se queja de ganar tan poco, porque saben que en el capitalismo la única manera que tienes para ganar más, es competir. Y competir significa dos cosas. Uno, hacer algo por alguien que no conoces, y dos, hacerle su vida más fácil. Eso significa ser humilde y resolutivo. Esas son dos cosas buenas. ¿Por qué las personas no quieren eso? Porque para ser humilde y resolutivo tienes que cambiar. Mira, Arturo, la diferencia del capitalismo y el socialismo, ¿por qué el capitalismo vence y el socialismo convence? Es muy simple. Porque el capitalismo no te garantiza progreso si no viene de tu cambio. El capitalismo solo progresa a costa de tu peor versión. El socialismo progresa a costa de tu vecino. Y es mucho mejor prosperar a costa de las espaldas de tu vecino que a costa de las tuyas. Pues esta es la razón por la que el capitalismo triunfa, pero no convence. Triunfa porque al cambiar mejoramos, no convence porque no nos gusta mejorar. Preferimos estar en casa viendo Netflix, comiendo Doritos. O sea, la parte más cómoda. Todo el mundo, pues, es una... Digamos que no hay un autocontrol por las mismas personas en ese sentido. No existe. Y veo que jóvenes como tú estamos instalados y creo que debemos de obsesionarnos precisamente con romper con todas estas ideas donde buscamos a veces culpabilizar a la economía, a los instrumentos económicos, a la política económica, a los estados y enfocarnos directamente en el individuo, porque cuando nos enfocamos en el individuo nos estamos enfocando en la libertad y es la libertad la madre del cordero de todo este asunto. Es la libertad la que lleva a los países de estar en vías a ser desarrollados
Y no hay que sacar muchas estadísticas para saber que los países más ricos, si tomamos los 20 países con mayor PIB per cápita del planeta, pues el 95%, salvo los árabes que tienen esta cosa del petróleo concentrada en unos bajos niveles de población, son países libres, o más libres que los que le anteceden. Entonces, estás aquí en Guadalajara justamente para promocionar un libro, Liberofobia. A grandes rasgos, ¿de qué trata Liberofobia y por qué se debería comprar? Bueno, pues precisamente si tenemos en cuenta que la libertad es el instrumento para conquistar el desarrollo y el bienestar de los pueblos, pues entonces tendremos que entender qué significa esto de la libertad y en qué situación nos encontramos con la libertad hoy día. Hoy nos encontramos no con un miedo a la libertad, como podríamos tener hace 40 o 50 años en ese libro famoso de Erich Fromm, El miedo de la libertad, sino que hoy le tenemos fobia a la libertad. Fobia, o sea, pánico. Rechazo. O sea, el miedo es, yo reconozco, pues tengo miedo, pero reconozco el camino. La fobia es que yo quiero evitar ese camino a toda costa. Yo quiero evitar a toda costa el camino de la libertad. Y lo quiero evitar fundamentalmente porque la libertad pesa. Y el peso de la libertad se llama responsabilidad. Es lo único que me hace humano. Por eso el hombre tiene una tentación tan grande de convertirse, Arturo, en animal. Por ejemplo, con los confinamientos, ¿verdad? Es un ejemplo que aparece en el libro. Y es solamente un ejemplo de los muchos que hay. Los confinamientos, hablas de la pandemia del COVID que acaba de suceder y que todavía tenemos algunos confinamientos, por ejemplo, en países como China. Por ejemplo. Pues yo os digo que todo aquel que apoya el confinamiento tiene un corazón socialista y no lo sabe. ¿Y a qué me refiero con un corazón socialista? A una persona que busca, por encima de todo, ser protegida. Mira, Arturo, la libertad que no se arriesga se pierde. A la libertad solo se llega en libertad. Hay que arriesgar en la vida para ser libre. La libertad no se puede guardar en un cajón, ni se puede meter como la plata en una caja fuerte. La libertad se devalúa a cada momento que no es ejercitada. No es un bien económico la libertad, pero le da valor a todos los bienes económicos del planeta. Es lo que hace económico todos los bienes, pero no es un valor económico, es espiritual. Por eso sus leyes no son leyes de oferta y de demanda, de yo compro más o menos, de yo hablo más o menos de la libertad, sino de si yo la ejerzo o no la ejerzo, y para ejercer la libertad hay que arriesgarla. Entonces yo lo que no puedo decir es comportarme como un socialista y luego hablar todos los días de que soy liberal, libertario, de que llevo todos los pins de los liberales, porque da entonces la sensación de que usted se hace liberal precisamente para no ser libre. Y si somos liberales o libertarios es precisamente, uno, para ser libre y dos, para con nuestro ejemplo ejemplificar e iluminar al resto de las personas. Okay. Entonces, por eso recomiendo comprar el libro, que además está muy baratito y lo tenemos en oferta. Muy bien. Para que lleguen a muchos. Esperemos que sigan mucho, lo estaremos promocionando por acá y pues mañana justamente tienes unas conferencias sobre el libro. Ahora, te vas a acercar a personas que no están, te digo, te van a hacer estas preguntas de, oye, pues no, que vivimos en un país libre, supuestamente por la Constitución, tenemos estas trabas, vamos a acercarnos. ¿Qué aspectos tú crees que refleje el libro para decir, vivimos en una sociedad justamente que teme a la libertad? Yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho el concepto de la libertad porque es la única manera donde podemos hablar del capitalismo sin que nos tiren piedras. Es la única manera que podemos ir introduciendo. A veces queremos meter el capitalismo por la garganta, ¿no? Así, como con la cuchara a la madre, a la papilla al niño. Yo creo que nosotros tenemos que introducirlo, y en estos días aquí que he estado con muchos chicos que para nada son liberales ni tienen una cultura liberal o libertaria y mucho menos a favor del capitalismo, pues me he visto obligado precisamente a asosar, a cuestionar el tipo de vida que llevan. Y al final, cuando hablas con ellos, te das cuenta que todos valoran la libertad, porque todas las personas tenemos la semilla de la libertad instalada en nuestro corazón. Ahora bien, lo que hay que ver precisamente es el capitalismo desde esa dimensión de la libertad. Y si tú miras el capitalismo desde la dimensión de la libertad, por ejemplo, Arturo, te darás cuenta que los beneficios, o que la competencia no es violencia, que la competencia en realidad es el resultado de los beneficios. Los beneficios son las acreditaciones que tú recibes, y repito nuevamente, por hacer dos cosas que no harías nunca, que no haría la persona más buena del mundo: trabajar por alguien que no conoces y hacerle la vida más fácil. Eso solo se puede hacer desde la competencia capitalista. Y cuando las personas son capaces de entender eso y darse cuenta que la extrema generosidad y el amor y la libertad son resultado del capitalismo, uno dirá que México no tiene un problema de capitalismo, sino de falta de él. Concuerdo justamente. México tiene, y en general Latinoamérica, ¿no? Tiene un problema de falta de capitalismo. Tenemos falta de capitalismo. Y tenemos falta de capitalismo y creemos que es lo contrario, precisamente porque somos nosotros los que no estamos a la altura del capitalismo.
Y por eso sentimos mal al capitalismo y creemos que es el capitalismo el culpable y queremos bajar al capitalismo para que se ponga a nuestra altura. Queremos bajar el capitalismo a la altura de la obediencia, que es la altura del socialismo, en lugar de nosotros levantarnos y elevarnos. No hemos nacido para estar sentados, sino de pie. Pues el capitalismo nos ayuda a mantenernos sobre las dos piernas. Ok, y cuando has tenido estas experiencias, estas charlas con jóvenes para decir, ok, no les voy a meter el capitalismo por la garganta, como mencionabas, ¿cómo te les acercas exactamente? Pues precisamente empiezo a hablarles de sus relaciones tóxicas, empiezo a hablarles de los enemigos de ¿Cómo su... dices? ¿Te ibas bien con tu novia? Por ¿Te ibas mal con tu novia? Tal vez el capitalismo te puede Yo lo digo, ¿cuántos de aquí están todavía en una relación que saben que deberían de romper, pero que no se atreven a romperla? Que se miran al corazón y que no me lo digan, pero que se lo cuestionen. ¿Cuántas personas hay aquí que están estudiando la carrera que querían estudiar sus padres, que no quieren estudiar ellos realmente, solo por complacerlo, porque no tienen otra alternativa? ¿Cuántos hay de aquí? Y empiezo a hacerle preguntas de este tipo. Y entonces ellos empiezan a darse cuenta que en libertad serían más felices, porque no estarían en una situación tóxica, porque estarían estudiando lo que quieren o porque estarían trabajando y haciendo lo que quieren. Y una vez que ya están convencidos de que es la libertad aquello que les hace más feliz, entonces les pongo el segundo plato. Les digo, bueno, ¿cuál es el mecanismo que ayuda a que sean más libres? Y desde esa perspectiva el capitalismo se le hace mucho más amigable y entra con mucha más facilidad por el cuerpo, o sea, por la garganta. Pero antes tienen que saber que el capitalismo es fundamental, es el único instrumento conocido hasta ahora que nos hace más libres. Pero ellos tienen que entender, a mí para qué me sirve ser libre y no esclavo. Pues básicamente, si yo quiero hablar a alguien de capitalismo, le llego y le pregunto cómo se va con su novia o su novio. Totalmente, porque de ahí vas a sacar muchos enemigos de la libertad y por tanto muchos corazones socialistas. Por cierto, el tema del socialismo es una cuestión peliaguda. Uno cree que el socialismo es una cuestión de Estado y entonces el Estado está allí, yo pongo al Estado lejos de mí y entonces ya me cubro, ¿no? Y me protejo del socialismo. Pero el socialismo lo llevamos todos en el corazón. El socialismo es la parte del ser humano, de la naturaleza humana, que prefiere estar durmiendo que de pie, que prefiere estar pidiendo que ofreciendo. Y eso lo tenemos todos, todas las personas lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos que combatir contra esa parte de nosotros. Es inevitable, no la podemos evitar. Todo aquel que diga yo no tengo nada de socialista se miente y le aparece de forma reprimida. Luego no obedece al Estado, pero obedece a la mujer como un calzonazo, ¿verdad? Pues exactamente. Bueno, no voy a decir nada porque probablemente mi mujer esté viendo esto. Pero... hombres o viceversa, es decir, da lo mismo. Me refiero que el socialismo, es decir, que la servidumbre voluntaria se puede luego manifestar en otras escenas, por ejemplo, ante lo políticamente correcto. Yo me opongo al Estado, pero luego no me atrevo a decir públicamente, por ejemplo, en una comida que soy taurino, o no sé, o que soy procapitalista, cualquier cosa que sea, no importa. Eso es a lo que me refiero. Entonces, si realmente amamos la libertad, lo primero que tenemos que reconocer nosotros es la parte de servidumbre, es la parte socialista que tenemos dentro de nosotros. Y de esta manera la podremos controlar y mantenerla bajo seguro en un cajón. Ok, ahora, dijiste que con todo esto había ciertas pulsiones socialistas que tienen las personas. ¿Cuáles son las pulsiones socialistas de Antonino? Pues, las pulsiones socialistas de Antonino... esa es una gran pregunta. Tú solito me dijiste que... Pues mira, la principal pulsión socialista que tengo, yo estoy en un proceso de conversión en mi fe y el principal miedo que tengo es una vecina en Colombia que me pone el reggaetón todos los días súper alto, la música, que no me deja tranquilo, que no me permite rezar y leer con tranquilidad, y lo peor de todo es que cuando voy a hablar con ella se vuelve histérica y empieza a gritarme y a decirme que mi silencio es un silencio muy falso y que debería de abrirme a los ruidos carioqueños del reggaetón. Pues eso me da un miedo terrible, y me da un miedo terrible porque siento que tengo que estar luchando todos los días contra la mala educación. Aquí en México se ve, no seas clasista y escucha la música del pueblo. Exactamente. Así que para mí la verdadera enemigo es, ¿y sabe lo que pasa? Que alguien dirá, oye, ese es tu verdadero enemigo. Pues ese es un enemigo que me hace realmente sucumbir y que a veces saca de mí los sentimientos de servidumbre voluntaria que llevo dentro, como el someterme, como el aceptarme. Y frente a eso, la rebeldía interna y la conciencia de que puedo caer en eso, me permite luego llegar con una caja de chocolate, sobornarla y conseguir que acabe apagando la música porque la acabo envilesando. Por ejemplo, no tengo otra manera. Arturo, no tengo otra manera. Bueno, en un país donde el respeto ajeno, donde la propiedad ajena no se respeta, y no se respeta porque no se respeta lo ajeno.
te voy a decir que está siendo muy diplomático, porque la técnica que yo ubico es el vecino tiene la música fuerte, tiene una música que no me gusta, pues déjale, le pongo otra música que no me gusta y le subo todavía más. Bueno, pues te voy a decir, voy a ser menos diplomático aún que tú y voy a sorprender a los televidentes. ¿Sabes lo que hice yo en Colombia? Me di cuenta que en Colombia tiene la gente muchísimo pudor al desnudo. Son muy pudorosos, a pesar de que visten muy casi desnudos, son muy pudorosos al desnudo, una sociedad todavía infantil. ¿Sabes lo que le hice? Son muy poderosos. ¿Sabes que en Colombia tienen el concurso de la mejor cola? Bueno, pues... Y son poderosos. Pues ahí están las paradojas de la vida. Sí, ellos pueden salir a la calle en medio desnudo, pero en tu caso tienes que estar vestido, porque como se te vean desnudo, el vecino se enfada. Entonces, como son muy pudorosos, un día un tipo estaba poniendo la música y llamé a la puerta completamente desnudo. Cuando me vio desnudo, se asustó, dijo, este tío está completamente perturbado, pero conseguí que nunca más volviera a poner la música. O sea que imagínate. Mira. Ahí te saqué uno para los chicos. O sea, si yo pongo la música de la tope, voy a decir una su puerta. Es efectivo. Total. Ahí, conociendo las servidumbres ajenas, es capaz uno de hacer un trabajo locuaz para la libertad. Ok, entonces ese tipo de comportamientos ajenos te hacen pensar, ojalá hubiera una regulación estatal para el volumen de la música. Pues no, porque cada vez que llega el policía, lo que se pone es a tomar copas con la persona a la que yo he denunciado. O sea que la regulación... Porque en Latinoamérica... No, para nada la regulación. Lo único que vale precisamente es un ejercicio de pedagogía de la libertad que nosotros ejercemos diariamente con nuestro ejemplo. Yo digo, la verdadera narrativa de la libertad no está en las palabras sino en los hechos. Lo que nos diferencia a nosotros de las narrativas de la izquierda, que se venden tan bien, es que ellos solo venden palabras, pero la libertad solo se vende como hecho, como ejemplo. Cuando tú ves personas libres, eso te ilumina, te conmueve y hace que quieras seguirlas, no a ellas, sino la libertad que abanderan con su vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que yo animo a las personas que te ven, que te siguen, que realmente hagan un esfuerzo en su día a día por ser libre. Tú dices, ¿cómo se consigue? Eso es muy fácil. Todas las personas saben cuando están haciendo el bien y cuando no lo están haciendo. Cuando saben que podrían hacerlo mejor y cuando saben que no lo están haciendo. Y ese esfuerzo realmente es el que cambia el desarrollo de un país. Bueno, te voy a parar un poquito ahí. Digo, hay gente, yo creo que sí es un gran problema, por lo menos en mi entorno en México, que parece no distinguir el bien y el mal a veces. Hace poco vi un tweet de una chava de Monterrey donde enseñaba que los cargadores de Tesla, los supercargadores, decía el tweet, pro tip, hay mucho cobre en los cargadores de Tesla. Y entonces esta chava está incentivando a que la gente robe, que destruya estos cargadores. Y empezaron a reclamar en Twitter, oye, eso está mal, es robar. Dicen, no, porque los salarios no son suficientes como para que yo deje de robar. Yo así de... Totalmente. Esa es la perversión que vivimos hoy día. Mira, las personas tenemos que entender que la verdad es una más grande que nosotros y no tantas como cada uno de nosotros. De esta manera no podemos decir que tu verdad es mi verdad. No, tú puedes tener como mucho una opinión y yo otra opinión que se acerca más o menos a la verdad, pero la verdad nos une a todos y es más grande que nosotros. La verdad es que eso es robar y no se puede robar. La verdad es que usted tiene un salario bajo porque ofrece muy poco a la sociedad. Se esfuerza mucho, pero se esfuerza mal. Trabaja mucho, pero trabaja mal. Esa es la verdad. Y si usted no acepta esa verdad, seguirá viviendo como un bandolero. Luego son personas que se especializan en estudios de género. Por ejemplo, es una manera muy cobarde. Eso es socialismo. Eso, decir que la verdad no existe, es socialismo. Decir que esto no es ni mejor ni peor, es diferente, eso es socialismo. Decir que esa es tu opinión, pero que yo tengo la mía, eso es socialismo. Eso es crear una ceremonia de la confusión entre todos nosotros de tal manera que vivamos en un mundo donde todos tengamos opinión, pero luego no tengamos libertad para poder ejercerla. Porque claro, sería imposible que todos los 120 millones de mexicanos hablaran al unísono y a la vez. Y entonces déjame que yo te diga como gobierno cómo, dónde y cuándo hablas. Eso es lo que buscan detrás de lo políticamente correcto y de las buenas intenciones. Hablan de la libertad de expresión a condición de que no te expreses. Hablas de la tolerancia a condición de no respetarte. Hablas de la multiculturalidad a condición de que no llames a mis puertas
hablan ¿cómo llaman? De la multidisciplinariedad y todos salen corriendo a Florida a ponerse las 4 inyecciones del COVID. Pero ahí no creían en la medicina alternativa, esos mismos profesores de la izquierda postmoderna. No, para nada. Salieron corriendo a Florida antes de que llegaran las vacunas acá. Y se pusieron primero la vacuna americana Critican, antes que la china. critican el IMF, critican el World Bank, dicen que son instituciones que impiden el desarrollo independiente de la economía del país, pero luego se postran ante la OMC como cobardes y aceptan y claudican ante las directrices europeas en materia de el COVID. No, ahí era la salud, lo otro tampoco es la salud. Eso es lo que ocurre, ese es el cinismo. Cuando hay miedo se saca a la luz todo el cinismo que hay detrás de estos personajes. Así que su multiculturalidad es dictadura y su multidisciplinariedad es cientifismo encubierto. Así que no le crean a los profesores que le hablan en esos términos, no le crean. Es una estafa que se hace hoy día no solo en las universidades españolas, que también, sino en las universidades mexicanas y colombianas, que sobre todo. Eso es una estafa intelectual y eso es traición. Recientemente, con el nuevo gobierno que llegó a México, digamos, tiene una bandera en contra del neoliberalismo, de este hombre de paja que a los socialistas les gusta tanto usar, ¿no? Decir, oye, pues malvado neoliberalismo. Y fíjate, en la Secretaría de Educación dijo, vamos a hacer un plan educativo anticolonialista, antiimperialista, antineoliberal, porque para eso la ciencia actual, la ciencia exacta, la objetiva, resulta de una suerte de neoliberalismo y hay que hacer caso a los saberes ancestrales. Toda esa teoría del decrecimiento, que también a Colombia ha llegado por esa vía, que aquí llega por eso, la teoría del decrecimiento lo que busca, por cierto, rescatando todo el estoicismo de Séneca, pero pervirtiéndolo en su posición más degradante, básicamente lo que dice es: Señor, no tenemos recursos naturales suficientes para nuestro afán consumidor, tenemos que reducir nuestras necesidades de consumo. Y yo lo que pregunto es, ¿y por qué no incrementamos nuestras capacidades inteligentes para reproducirlos? Porque al fin y al cabo, el único bien ilimitado que no se somete a las leyes de la economía, a las leyes de la escasez, es la inteligencia. Y la inteligencia solo se desarrolla en libertad. La libertad es importante porque cuando hay libertad la persona puede desarrollar la inteligencia y con ello puede combatir, conquistar y destruir las leyes de la escasez, que son las leyes de la economía. Digo, yo creo exactamente en lo que dices. Para mí, por ejemplo, es irónico, ¿no? Los economistas observamos muchas veces que a veces los países que tienen más precariedades y más escasez se desarrollan más. El ejemplo más reciente que se me viene a la mente es Israel. Es un país rodeado de enemigos políticos y está en medio del desierto y sin agua. Y después de algunos años, o sea, de ser un desierto, se convirtió en un país que exporta agua a sus vecinos. Corea del Sur es otro país que está limitando al norte con una dictadura y no tiene tierra. Su tierra no es fértil, está llena de montañas y sin embargo es una sociedad que le sobra la comida. En cambio Colombia o México, que tiene recursos naturales a exportar, pues se encuentra con estas precariedades, porque es la inteligencia. Y ahí te va, en el caso de México. México se divide en dos, en Aridoamérica, la parte árida y el resto. Aridoamérica justamente es a partir como del norte, ¿no? Sí. Estados como Jalisco, como Nuevo León, Chihuahua, todos estados son más desarrollados que la parte centro-sur, donde justamente hay mejor clima, hay recursos naturales, hay petróleo, hay agua, hay tierras fértiles y es la parte, sin embargo, más subdesarrollada del país. Eso se le llama en teoría económica la maldición de los recursos naturales, ¿verdad? Que es lo que habíamos estado hablando. Por mucho tiempo los economistas han querido encontrar el secreto del desarrollo en estas cosas, que si vecinos buenos o malos, que si tener salida al mar o no tenerla, que si tener un clima árido o un clima fértil, y ahí tenemos Jeffrey Sachs, Paul Collier, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, todos los economistas de la geografía del desarrollo. Y al final, que si la ayuda al desarrollo ayuda o desayuda, al final para nada de eso. Mira, yo cuando viví en Camboya visité algunas multinacionales, algunas de ellas españolas de la ropa,
Y me di cuenta de lo que ya sabemos todos. Las personas que trabajaban allí ganaban más sueldo que el resto de los camboyanos. El gobierno se beneficia porque recibe impuestos. La sociedad se beneficia porque recibe la transferencia tecnológica e intelectual. Nada más creo que hay que un poco de contexto para la gente que escucha. Me imagino que hablas de empresas tipo Inditex, ¿no? Por ejemplo. Inditex, que es la dueña de Zara, que es la dueña de Bershka. Sí, de otras tantas. Unas tantas empresas. Tiene empresas que producen la ropa en países como Camboya, en el sudeste asiático, y luego exportan a España y la venden desde allí, ¿verdad? Bueno, no estoy hablando de los españoles que critican que Zara produzca en países pobres. Hablo ya de los países pobres porque yo me fui a ese país pobre a ver qué pasaba allá adentro, si se maltrataban a esas personas. ¿Qué les pasaba a esas personas? ¿Se les maltratan a esas personas? ¿Tienen salarios bajos esas personas? ¿Viven en régimen de esclavitud? Pues todo lo contrario. ¿Tienen salario más alto que el resto de la sociedad? ¿Tienen una transferencia tecnológica y de conocimiento que llega a su zona? El Estado recibe impuestos, los gobiernos reciben impuestos gracias a eso. Nosotros en el exterior compramos la ropa más barata y la multinacional gana dinero. Gana todo el mundo. La pregunta es, si gana todo el mundo, ¿cuál era el problema? El problema es el vecino. ¿Cómo el vecino? Claro, el vecino camboyano que no trabaja en la multinacional y que ve que el otro progresa y que él no progresa. Porque no ha estudiado, porque no se ha aplicado o porque no es lo suficientemente eficiente y eficaz para ganarse ese puesto. Y en lugar de querer ese vecino camboyano que otra empresa venga a trabajar y pueda darle trabajo al vecino camboyano y todos los demás, prefieren que el otro vecino deje de trabajar. Porque los países en desarrollo no tenemos envidia, que es querer lo que el otro tiene. Queremos que el otro no lo tenga. Porque cuando el otro tiene lo que nosotros no tenemos, nos recuerda que somos una piltrafa, porque podríamos ser tan exitosos como él y hemos renunciado a serlo. Y para no encontrarnos un vecino con éxito que nos recuerda nuestro fracaso, en lugar de convertirnos nosotros en exitosos, lo fracasamos. Por eso el socialismo hace también su función y hace tan felices a las personas, porque la fracasa. Es una felicidad negativa, es la felicidad de la pobreza. Es la felicidad de no tenemos nada pero tenemos al menos la casa. No tenemos la casa pero tenemos al menos el techo. No tenemos al techo pero tenemos al menos al presidente. Esa es la felicidad que nos quieren regalar. Pues yo me niego a eso. Se está luchando contra corriente básicamente. Estamos hablando de sociedades. Yo tengo esta creencia de que los gobiernos son una representación, nos guste o no, bien o mal, de la gente que habita en esos países. Y si tenemos gobiernos que son antiliberales, ¿no? Anticapitalistas, que están en contra del desarrollo de las empresas, es porque de alguna forma tenemos una sociedad, gente que está en contra de todo eso. Pero fíjate, Arturo, estoy de acuerdo contigo, pero yo me aferro a esa semilla de libertad que tenemos todas las personas, incluso los socialistas, en su corazón. Todas las personas tenemos esa semilla de la libertad. Y muchos han sido, yo de joven he sido socialista también y me creía en el malestar de la globalización y creía en todas estas cosas. Pero esa semilla de la libertad fue la que me fue encauzando en el camino hacia la verdad. Entonces, si yo tenía esa semilla, todas las personas la tienen. En esa esperanza me aferro y trabajo por un mundo mejor. Excelente. Antonini, ¿algún mensaje que le quieres dejar a los escuchas? Pues bueno... Aparte de los consejos para lidiar con vecinos. Bueno, aparte... Simplemente, pues nada, agradecerte la participación y el espacio que me brinda, desearle a todos ellos muchísimos éxitos, que luchen por la libertad y sobre todo, que la libertad o es toda o no es nada. La libertad no puedes bajarla a una mesa de negociación. No puedes decir un poquito de libertad y un poquito de igualdad. Ese debate es el debate de un socialista que te quiere ver sucumbiendo. Desde la libertad podré trabajar por la igualdad. Desde la libertad, no negociando la libertad. Y entonces, si lo hago desde la libertad, pues la igualdad será la forma más diversa de vernos todos libres. Así que, chicos, mucho ánimo y arriba la libertad. Y como estamos en México, pues viva México, cabrones. Ese fue Antonini de Jiménez. Espero lo hayan disfrutado, leones. Nos estaremos viendo y hasta
la próxima.